Se salva el futuro de la televisión pública en la Corte Constitucional. Alto Tribunal respalda modelo flexible de asignación de espacios de televisión. Vehículos que se vean involucrados en accidentes de tránsito que dejen heridos o muertos en Bogotá serán trasladados a patios de la Fiscalía en Tenjo, anuncia la Secretaría de Movilidad. Cultivos de coca aumentaron en 39% en el último año, según informe de Naciones Unidas que será revelado en las próximas horas. Alias Pastor Alape asegura que el Frente Primero de las FARC está comprometido con el proceso de paz y desmiente rumores de disidencia. La recuperación y conservación de los ecosistemas afectados por la guerra se hará a través del programa Bosques de Paz, anunciado por el Ministerio de Ambiente. El episcopado colombiano propone una conferencia internacional sobre la crisis humanitaria que están generando miles de refugiados internos y externos en Colombia. El gobierno pone en marcha una operación para sacar los alimentos represados en el puerto de Buenaventura por el paro camionero que ya completa 31 días. Paro camionero es injustificado ya que el gobierno nacional ha garantizado recursos por 1.4 billones de pesos en materia de chatarrización, dice el ministro de Hacienda. Final inesperada en Eurocopa, Francia-Portugal, el domingo a las 2 de la tarde. El profe Adrián Magnoli explica por qué cree que Francia será el campeón. Josimar recibe la bandera para los Olímpicos. Sigue el lío sobre quién la porta. La compañía italiana No Gravity Dance recrea en las tablas una de las obras maestras de la literatura universal, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Al final de la emisión los espero con ellos desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Por fin, buenas noticias sobre el Fondo Premium. 2. Se agrava la garrotera irresponsable que existe en el Consejo Electoral. 3. ¿Cómo nos cambia la vida? 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches. La Corte Constitucional protegió el futuro de la televisión pública. En un fallo sobre el plan de desarrollo mantuvo plenas facultades a la Autoridad Nacional de Televisión para que fije las condiciones de entrega de los espacios en el Canal 1. Con 6 votos a favor, la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 267 y 41 de la Ley del Plan de Desarrollo, que determinó que la Agencia Nacional de Televisión podrá entregar los espacios de televisión del Canal 1 al número de concesionarios que determine y en las condiciones contractuales que se definan. La Corte consideró que la norma cumple con la obligación que tiene el Estado de proteger la televisión pública. El modelo adoptado por el Plan de Desarrollo evitará una mayor concentración en 2 canales nacionales privados, al mismo tiempo que disminuirá los riesgos de que no se presenten oferentes en un proceso de licitación. Según estudios técnicos, entre ellos el elaborado por la Universidad Nacional, que fueron analizados por la Corte Constitucional, indican que el modelo flexible aplicado por la Ley del Plan evita riesgos. Existía un alto riesgo de que no se presentaran proponentes a la licitación pública por falta de rentabilidad en la concesión. En caso de resultar varios adjudicatarios, existía el riesgo de que el Canal 1 corriera la misma suerte que el Canal A en el año 2003 o que el Estado, a través de RTBC, debiera programar espacios devueltos a altísimos costos. Actualmente el costo de la programación total del canal es de 36.000 millones de pesos. La decisión también blinda a que haya una mayor concentración en los canales nacionales privados que operan actualmente, esto en detrimento de un mayor pluralismo informativo. El Alto Tribunal indicó que la ley permite responder a las necesidades del mercado a través de un modelo flexible de asignación de espacios de televisión. Los magistrados que votaron a favor de la ley fueron Alejandro Linares, Alberto Rojas, Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio y Jorge Pretelt. En contra votaron Gloria Ortiz, Guillermo Guerrero y Gabriel Mendoza. Ante la demanda interpuesta por el excomisionado Eduardo Noriega, la Corte consideró que el modelo incorporado por la Ley del Plan ofrece pluralismo informativo. Tramitar la salida de un automóvil involucrado en un accidente con heridos o muertos en Bogotá se convertirá en un verdadero viacrucis. Todos esos vehículos deberán ser trasladados a los patios de Tenjo, en Cundinamarca.
Por un pleito entre la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía, desde noviembre de 2015 los carros vinculados a accidentes con muertos y heridos en Bogotá estaban siendo abandonados en la URI de Puente Aranda. Aunque tenga sellos y todo eso, no sé cómo lo están cuidando o alguna cosa. Ahora, por decisión de ambas partes, todos esos carros accidentados serán llevados a Tenjo, Cundinamarca, a 1 hora y media de la ciudad. Los vehículos se tienen que llevar a los patios de la Fiscalía finalmente. CMI visitó el predio de la Fiscalía en Tenjo, a donde ahora los bogotanos deberán ir a buscar sus carros. En el lugar hay miles de vehículos, muchos ya corroídos por el óxido. El camino de acceso es una carretera destapada de 2 kilómetros y en la zona prácticamente no se ve nadie ni hay señalización para llegar. Según la Autoridad de Tránsito, en Bogotá diariamente 1000 vehículos se ven involucrados en accidentes de tránsito. 120 ingresan a procesos judiciales y tendrán que ser traídos a estos patios en Tenjo. Pero ese no es el único problema. Desde 2008 se acumuló una deuda de 12.000 millones de pesos por grúas, parqueo y seguridad. Aún no es claro quién asumirá el costo del nuevo traslado ni lo que esto significará para el bolsillo de los ciudadanos. Los debe asumir hasta cierto punto quien hace parte de policía judicial. A la fecha, 136 vehículos ya fueron llevados, pero cuando inició la crisis se calculó que 12.133 tenían que ser trasladados a Tenjo. Los cultivos ilícitos en Colombia crecieron 39% en el último año, según Naciones Unidas. El sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas detectó la existencia de 96.000 hectáreas sembradas con hoja de coca en 2015 en Colombia. Son 27.000 más que las sembradas en 2014 y 48.000 más, exactamente el doble, que las sembradas en 2013. Los departamentos de Nariño, Putumayo, norte de Santander, Cauca y Caquetá concentran la mayor cantidad de cultivos ilícitos y laboratorios de producción de cocaína. Naciones Unidas también mide el potencial de producción de cocaína, que se ubicó en 646 toneladas en 2015, creciendo en más de 200 toneladas frente a la medición anterior. El Ministerio de Defensa reaccionó y cuestionó la estrategia de las FARC para incrementar los cultivos durante la negociación. Una cierta falsa expectativa adicional creada por las FARC ante la inminencia del fin del conflicto y lo que pasaría con cultivadores durante esos programas de posconflicto. El gobierno continúa evaluando la forma de retomar las fumigaciones aéreas. Por el momento las aspersiones aéreas están definitivamente descartadas hasta no hacer los pilotos correspondientes. Y si hay nuevas moléculas que puedan usarse en la aspersión terrestre y manual, las usaremos. Mañana Naciones Unidas entregará su informe completo y las recomendaciones para enfrentar el crecimiento de los cultivos de coca. Desde La Habana, el negociador de las FARC, Félix Muñoz, alias Pastor Alape, aseguró que el Frente Primero de esa organización está comprometido con el proceso de paz y negó una disidencia. En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, Félix Muñoz, alias Pastor Alape, desmintió a quienes afirman que el Frente Primero de las FARC no cumplirá con los acuerdos de paz. El primer frente como tal está sumado a la organización. Quienes hacen la declaración es un grupo de personas que habla a nombre del primer frente, pero no representan al primer frente de las FARC. Alape explicó que las FARC están llevando a cabo una investigación al respecto. Estamos aclarando el caso de un personaje que es parte de ese frente, que ha entrado como en un proceso de descomposición, pero queremos aclarar bien eso, por eso no queremos hacer ningún pronunciamiento. Entre tanto, en Bogotá, la delegada del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas aseguró que el proceso de paz cuenta con el apoyo internacional irrestricto. El proceso de Colombia en este momento goza un apoyo de toda la comunidad internacional del mundo, que también es histórico, es un tipo de apoyo lo que muy pocas veces existe. Por su parte, la canciller María Ángela Holguín confirmó que la misión de la ONU ya identificó la mayoría de zonas veredales de las FARC y en un mes presentaría el informe al Consejo de Seguridad del organismo. De otra parte, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, anunció que la recuperación y conservación de ecosistemas se hará con el programa Bosques de Paz, en el que participarán desmovilizados de las FARC. Bosques de Paz busca la recuperación y conservación de los ecosistemas afectados en la guerra. Los impactos se han generado por cultivos ilícitos que conllevan a deforestación, minería ilegal. Los desmovilizados harán parte del programa. Al igual que con comunidades campesinas y con comunidades étnicas, excombatientes de las FARC,
puedan vincularse a este tipo de actividades económicas. Uno de los principales puntos es la reconversión agrícola para que sea sostenible. La mayor preocupación es poder estabilizar la frontera agrícola, que no se dé deforestación. Incrementamos la productividad, mejoramos la biodiversidad, protegemos el suelo, nos adaptamos a cambio climático y todo ello es rentable. Según el ministro, hay algunos daños en los ecosistemas ubicados en zonas de guerra que son irrecuperables. El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a los colombianos para que tengan en cuenta los beneficios de la paz. El presidente Santos, durante la ceremonia de beneficiarios de las becas Colfuturo, hizo este llamado a la conciencia sobre la paz, al compararlo con lo que sucedió hace poco en el Reino Unido, donde votaron para que se saliera de la Unión Europea y solo después se informaron sobre este tema y las consecuencias que trae. Y vamos a enterarnos de las consecuencias de seguir una guerra después de que se vote. Vamos a dejar que otros decidan por nosotros y nos impongan el regreso al conflicto armado. ¿A qué país quieren volver luego de sus estudios? Al mismo país en guerra que siempre hemos conocido, llevamos más de 50 años, o a un país en paz, donde todos cabemos, donde todos quepamos. No escatimen ningún esfuerzo para decidir el mañana que quieren y que ustedes se merecen. Colfuturo anunció que la deuda de los beneficiarios de las becas será en pesos debido al actual precio del dólar. La Iglesia Católica expresó su preocupación por la crisis humanitaria que están viviendo migrantes cubanos, haitianos y africanos en la frontera con Panamá y pidió la convocatoria de una conferencia internacional sobre el tema. Más de 500 migrantes, en su gran mayoría cubanos, haitianos, asiáticos y africanos, se encuentran varados y enfrentando una crisis humanitaria en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, que está llevando a una crisis humanitaria de proporciones. El problema es que el tema es que va creciendo. Antes eran unos poquitos, hoy ya son miles. Se calcula que entre 800 y 1000 migrantes de varias regiones del mundo pasan semanalmente por Turbo. Consideramos que es una situación muy crítica, que Colombia no es ajena a una crisis global de migración forzada. Colombia debe ser un país solidario. Colombia ha invocado solidaridad todo el tiempo con sus refugiados y con las víctimas. Ahora le toca ser solidario con muchas personas que vienen de otros confines del mundo por situaciones también de violencia, por situaciones de precariedad económica. La Iglesia pide que se convoque una conferencia internacional por la crisis. Y por eso una conferencia internacional como las que se hicieron en Centroamérica en su momento sería de un gran aporte al proceso de paz. El obispo de Apartadó pide que el gobierno ayude con alimentos, ropa y atención médica a los más de 500 cubanos que están bloqueados hoy en su región. 60 combatientes de diferentes grupos armados recluidos en la cárcel del Buen Pastor se reunieron para hablar de paz y enviaron un mensaje a los jefes del ELN para que sigan el camino de las FARC. Mujeres condenadas a más de 20 años de prisión enviaron este mensaje público a sus jefes en el ELN. El ELN está un poco rebelde, ¿no? Yo sí les digo que lo hagan, que es lo más bonito porque ya son 52 años que hemos vivido en guerra y ya es justo que vivamos en un país libre. Por su parte, prisioneras de las FARC tienen grandes expectativas sobre el futuro una vez se firmen los acuerdos definitivos. Nosotros hemos entendido que a través de la forma como hemos enfrentado esta lucha o este conflicto no fue la mejor manera. Tener otro lenguaje, tener otras maneras que no sean las armas. Estas mujeres participaron en la iniciativa conocida como la conversación más grande del mundo, que busca poner a los colombianos a hablar de paz. ¿Cómo son los guerrilleros de carne y hueso y qué piensan y que son personas comunes y corrientes? Y así establecer un cierto común denominador para que la sociedad les tienda la mano. En la cárcel del Buen Pastor en Bogotá hay más de 20 mujeres pertenecientes a las FARC y el ELN que se han negado a desmovilizarse para obtener su libertad. El Consejo de Estado anuló la sanción disciplinaria al exministro Sabas Pretel de la Vega al considerar que esta ya prescribió. El exministro fue sancionado con 12 años de inhabilidad por el ofrecimiento de dádivas al exparlamentario Teodolindo Avendaño a cambio de favorecer la reelección presidencial. El alto tribunal, con ponencia del magistrado Rafael Vergara, consideró que estos hechos ocurrieron antes de junio del 2004, por lo que el caso ya prescribió.
El procurador Alejandro Ordóñez arremetió contra la magistrada ponente del proceso que se adelanta en su contra en el Consejo de Estado. En la Secretaría General del Consejo de Estado, el procurador presentó los recursos con los cuales busca, según él, un pronunciamiento imparcial del proceso que se sigue en su contra. He planteado la nulidad de la decisión de la consejera que rechazó de plano la recusación. Dijo que confía en la Sala Plena del Consejo de Estado, pero cuestionó a la magistrada Rocío Araujo, ponente en su proceso. Es una juez parcializada, es una juez arbitraria, es una juez que desconoce el debido proceso, es una juez que desconoce el derecho a la defensa. Finalmente señaló que no está dilatando el proceso. La ocupación en las salas de urgencias en Bogotá alcanza el 300%. Una situación semejante se registra en otras ciudades del país. El colapso de los servicios de urgencias en Colombia es de múltiples causas. Lo más importante es dos aspectos fundamentales. Uno, que el sistema no ha funcionado como corresponde. Y el segundo es la indisciplina de la comunidad. Los usuarios asisten por cualquier motivo, para obtener incapacidades, por ejemplo, si juega la selección, es una fecha especial o posterior a puentes festivos. Otro problema es que existe una red que ofrece a varias IPS servicios, pero esa red no es exclusiva de una IPS. En un día pueden enviar varios pacientes. Si tiene capacidad, la red los atiende, si no, se acumulan en urgencias. Eso es uno de los tantos problemas que el sistema de salud con las empresas administradoras de planes de beneficio tiene. Nosotros en el Comité Interhospitalario de Emergencias, que nos reunimos los jefes de urgencias de las principales clínicas de la ciudad, estamos viendo que tenemos una sobreocupación del 300%, cuando un servicio de urgencias debiera funcionar como máximo el 85% de ocupación. Más de 300.000 funcionarios han participado en las 5 jornadas del Día Sin Carro para empleados públicos en Bogotá, según reveló el alcalde Enrique Peñalosa. En la quinta jornada del Día Sin Carro para empleados públicos, el alcalde Enrique Peñalosa se puso el casco, tomó la bicicleta y recorrió la ciudad desde la calle 100 hasta la alcaldía. Por cada 3 personas que van en carro, hay una que va en bicicleta. Es decir, hay casi 500.000 de personas que se movilizan en bicicleta cada día. Según las cuentas del distrito, 60.000 trabajadores han participado en cada una de las jornadas. La invitación ahora es para el sector privado. Ojalá las empresas privadas ayuden y promuevan el uso de la bicicleta entre sus empleados, facilitando estacionamientos, eventualmente duchas, para que los ciudadanos, los que quieran bañarse, lo hagan. Además, se anunció un ambicioso plan de ciclorrutas. Queremos hacer por lo menos 200 kilómetros más de ciclorrutas. 80.000 empleados de Bavaria se sumaron a este día. El gobierno activó caravanas de camioneros con el acompañamiento de la fuerza pública para garantizar el transporte de alimentos desde y hacia el puerto de Buenaventura. La operación Granalera permitirá el traslado de alimentos desde y hacia el puerto de Buenaventura, con el fin de garantizar el abastecimiento en las zonas más afectadas por el paro camionero. Esperamos que al final en las horas finales de esta tarde, empecemos a ver ya ese flujo de vehículos adicionales. El Ministerio de Hacienda señaló que el paro es injustificado porque el gobierno ha garantizado los recursos para el plan de chatarrización y la renovación del parque automotor. Este es el gobierno que ha hecho el verdadero esfuerzo en ponerle plata a la chatarrización. El sector cafetero es uno de los más afectados al perder capacidad de almacenamiento y perder las cuotas en materia de exportación. El movimiento de café entre las zonas productoras y los centros de trilla, es decir, entre los pueblos cafeteros y donde tenemos las instalaciones para trillar el café, en primer lugar, y en segundo lugar, de los centros de trilla hacia los puertos. 2 millones de toneladas de arroz están en riesgo por cuenta del paro. Los arroces hay que transportarlos de las fincas a los centros de acopio y de una vez procesado el arroz de los centros de acopio a los centros de consumo. En este momento comienza a salir en los solo llanos orientales 220.000 hectáreas. A medianoche inician las caravanas nocturnas de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad a los transportadores que no se han sumado al paro camionero. Los diferentes actores de la economía pidieron a los transportadores sentarse de nuevo para conjurar el paro camionero. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,63% a 1.301 puntos. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la acción que más subió, con una valorización de 2,05% a 596 pesos. La acción de Odinsa fue la que más cayó, con una pérdida de 3,41% a 8.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Almacenes Éxito, al movilizar más de 20.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.986 pesos con 49 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.890 pesos y la venden en 2.920 pesos. Un euro cuesta 3.326 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 41 centavos. El azúcar se transó en 19,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 21 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.355 pesos. La danza hoy nos llevará por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Después de comerciales, cuerpos suspendidos en el aire, con la trilogía de Dante. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Por fin, buenas noticias sobre el Fondo Premium. 2. Se agrava la garrotera irresponsable que existe en el Consejo Electoral. 3. ¿Cómo nos cambia la vida? 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Las próximas horas podrían estar llenas de grandes noticias para cerca de 1.000 inversionistas que colocaron su capital en el Fondo Premium. Luego de casi 2 años de trámites, el Banco Central de Curazao anunció que entregará a las autoridades colombianas cerca de $8 millones que los promotores de Premium, Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado, depositaron en esa entidad. Tan pronto se conoció la comunicación del Banco de Curazao, el interventor de Premium, Alejandro Rebollo, tomó un avión con rumbo a la isla para adelantar todos los trámites para la transferencia de los dineros. Se espera que toda la operación se protocolice la próxima semana. 2. El gobierno y las FARC acordaron impulsar una gran reforma electoral. Sería bueno que, por ahora, las dos partes conozcan la guerra que libran por debajo de la mesa los magistrados del Consejo Electoral, entre ellos contra el registrador Galindo y el registrador Galindo contra ellos. El Consejo está conformado por 9 magistrados que están divididos entre un grupo de 5 y otro de 4, y la mayoría de 6, que no la tiene ninguno. El Consejo, pues, está paralizado, y para rematar, el registrador Galindo nunca va a las salas plenas, ni les pasa el teléfono a los magistrados, ni les da cita. Y escuchen esto, el Consejo no ha podido reunirse ni una sola vez, ni una. Y claro, nada hay organizado para preparar la acción de la organización electoral si el plebiscito es aprobado por la Corte Constitucional. Para completar, esta noche el grupo de los 5 firmó una declaración pública desautorizando a Carlos Camargo, quien preside la sala del Consejo por orden alfabético. Le exigen que no se siga presentando públicamente como presidente del Consejo. El magistrado Camargo no posee autoridad ni atribución para tomar vocerías en calidad de presidente del Consejo Nacional Electoral a ningún título, dice la declaración de la mayoría del Consejo. Lo paradójico es que la desautorización la hizo uno de los 2 sectores en que el Consejo está dividido. División que ha impedido, por supuesto, que ese organismo funcione. 3. Las vueltas que da la vida. En varias ocasiones, cuando el fiscal era Eduardo Montalegre, el expresidente Álvaro Uribe denunció la existencia de una alianza entre el presidente Santos y el fiscal Montalegre para llevarlo a él y a su familia, a su hermano y a sus hijos a la cárcel. El procurador Ordóñez aseguró en un discurso que pronunció en San Andrés que el presidente Santos se había comprometido con las armas a llevar al expresidente Uribe a la cárcel. Y vean la ironía. Hoy es el exfiscal Montalegre quien denuncia un plan también del presidente Santos, pero para llevarlo a él a la cárcel.
El exfiscal dijo ayer en la noche del canal RCN lo siguiente: el gobierno está impulsando medidas como lo hace el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para que el Tribunal de Bogotá pueda dictar medidas de detención preventiva y órdenes de captura contra magistrados y el fiscal general. El exfiscal Montalegre pasó, pues, de ser acusado por el expresidente Uribe de dirigir la justicia contra él a ser acusador de lo mismo, pero ahora contra él mismo. Querido, ¿recordás el tango? ¿Cómo nos cambia la vida? Toma ese espejo, mira. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el superintendente de Sociedades Francisco Reyes, ¿usted cree que los responsables del desastre del Fondo Premium deben ser castigados o prefiere que se les otorgue el principio de oportunidad para que delaten a quienes fueron sus cómplices? Ser castigados, 89%. Principio de oportunidad, 11%. Hasta aquí las noticias y no se muevan que ya viene hashtag.